Miren, esta capacitación que hemos preparado para ustedes la hemos hecho con base a la experiencia de diversas evaluaciones ya de admisión docente de los diferentes niveles educativos, preescolar, primaria, secundaria, pero también de los procesos horizontales y verticales, en donde se ha tenido mucho éxito en los resultados de estos exámenes. Entonces, quisimos preparar una capacitación distinta, una capacitación que los instruya en cómo responder los reactivos, enfocarnos principalmente a cómo responder esos reactivos. Y entonces, ¿en qué nos vamos a enfocar? Nos vamos a enfocar un poco más en conocer el instrumento de apreciación y conocimientos. Eso es lo que queremos saber. Si ustedes ya poseen conocimientos teóricos, ahora, ¿cómo resuelven un examen? ¿Con base a qué? Y en eso se va a estar desarrollando nuestra capacitación. Muy bien, vamos a iniciar. Miren, yo les comentaba sobre cómo se va a estar desarrollando esta capacitación y va a ser en torno a tres preguntas o a tres grandes preguntas. La primera de ellas es, ¿cuál es el docente y la escuela ideal? ¿Por qué esta pregunta? Porque nuestro examen está configurado, desarrollado de esa forma, desde un docente ideal y desde una escuela ideal. No importa lo que veamos en la práctica, no importa que en la escuela en la que yo trabajo se vea en el consejo técnico algún tema en específico, no importa si la maestra con tantos años de servicio me comentó que así era este tema, eso lo vamos a dejar completamente de lado porque el examen nos demanda resolución de cuestionamientos sobre un docente ideal y sobre una escuela ideal. Entonces, ¿y cómo voy a saber yo? Voy a hacer una pausa porque aquí de tan emocionada que ando ya por compartir la información, me dice, pero no te presentaste. Entonces, voy a aprovechar un segundito aquí. Yo soy la maestra Marlene Reyes, soy licenciada en intervención educativa, soy maestra en educación y didáctica de las ciencias sociales, también por concluir un doctorado en educación. Voy a estar impartiendo esta capacitación con ustedes. Ya tenemos resultados favorables en procesos de admisión. El primer lugar en 2020 en educación primaria y también nos va a estar acompañando, bueno, y el tercer lugar en educación secundaria 2023. Y nos va a estar acompañando también el doctor Germán Walters, que también pues es un docente que tiene experiencia en los procesos de admisión de secundaria y también de promoción. Entonces, aquí está con nosotros. En un momento más también va a tener su intervención, que esperamos que sea de mucho provecho para todos ustedes. Ahora sí, regresando al tema, les decía esta primera pregunta que es, ¿cuál es el docente que el sistema educativo nacional quiere que seamos? ¿Y cuál es la escuela que el sistema educativo nacional demanda que exista en nuestro país? Pues eso lo vamos a encontrar en un documento que se llama Dominios, Criterios e Indicadores. Es tan importante este documento que a veces lo dejamos de lado y nos enfocamos a leer pura bibliografía y teorías y demás, pero no nos damos cuenta qué es lo que quiere el examen de mí. Y ese examen, pues, quiere que el docente tenga un perfil. Cuando ustedes van y piden un empleo, cualquiera que sea este, van a poner requisitos en ese empleo y van a decir, quiero que tenga una segunda lengua, quiero que sepa usar Excel, que sepa usar el Word, que sepa, bueno, les van a poner requisitos porque quieren que cumplan con un perfil para ese cargo, para ese puesto. En el sistema educativo nacional, como docentes, cualquier nivel en el que vayamos a participar o en el que queremos trabajar, no sucede cosa menor. Es completamente lo mismo. También hay requisitos para nosotros que a lo mejor no nos los ponen así en una cartulina y nos dicen, tienes este nivel de inglés o tienes estas habilidades o tienes estos conocimientos, tú puedes postularte para para ser docente, pero nos los demandan en una convocatoria y entonces, ¿qué necesito saber yo? Pues, ¿qué maestro quieren? Y ya que sé qué maestro quieren, ¿qué escuela tengo que construir una vez que soy maestro, no? Y entonces esa información la vamos a encontrar en los dominios, criterios e indicadores del perfil de las maestras y los maestros. Eso es lo primerito que vamos a ver. Si ustedes comprenden
¿Qué maestro quiere que seas el sistema educativo nacional? Cuando ustedes estén respondiendo un examen van a decir, yo vi en mi escuela que era esto, pero no creo que sea lo ideal, no creo que sea lo que el sistema quiere y ahorita lo vamos a estar viendo en algunos ejemplos. Y entonces te vas a dar cuenta que tus respuestas tienen que estar orientadas con base a documentación, no con base a la práctica, porque muchas veces estamos muy viciados en ese sentido. Quienes nunca han tenido un acercamiento a una escuela, nunca han practicado, nunca han dado una clase, a lo mejor y no tienen esos vicios, porque de repente sí, no actuamos a lo mejor 100% como nos lo marca los lineamientos o la normatividad o la teoría pedagógica. ¿Por qué? Pues a lo mejor los tiempos no alcanzan o las problemáticas que vamos enfrentando, pero bueno, hay cierta documentación que nos indica qué tipo de docente tenemos que ser, lo vamos a revisar con detalle. La segunda pregunta que nos vamos a hacer es, ¿qué conocimientos debo poseer? Bueno, ya sé qué maestro quieres que sea, Secretaría de Educación Pública, ya sé qué maestro quieres que sea. Si tenemos por aquí de otros, de, de, de otros estados, y cualquiera que sea su secretaría local o como la denominen, ya sé qué maestro quieres que sea. Pero ahora, ¿qué conocimientos debo poseer? Nomás la teoría de Piaget, la teoría de Vygotsky, ¿qué debo conocer? ¿Qué información debo poseer? Y eso lo vamos a entender dentro de este estudio como las 3 áreas y 6 subáreas en las que se divide nuestro examen. Hay áreas específicas que nos indican dentro de cada una de esas áreas qué temas debo conocer, que son como tipo conocimientos generales de todo docente, ¿no? Y entonces ahorita también vamos a revisar estas áreas y finalmente una tercera pregunta sería, ¿cuál es la estructura del examen? Porque primero, ya sé qué docente debo ser y qué escuela debo construir y qué conocimientos debo poseer, pero ¿cómo voy a demostrar que los poseo? Pues a través de esta convocatoria es por medio de elementos multifactoriales que ustedes ya a estas alturas pues ya presentaron sus elementos multifactoriales, excepto la apreciación de conocimientos y aptitudes, que es su examen, que es para lo que estamos ahorita preparándonos. Entonces, vamos a ver esa estructura del examen, cuántos reactivos son, qué tipo de reactivos vienen, cuál es la estructura del reactivo, qué recomendaciones se nos brindan para contestar cada uno de esos reactivos, de qué me tengo que acordar, cómo debo empezar para no perder tanto tiempo, porque ustedes saben que ese es un examen pues cronometrado, ¿verdad? No nos podemos exceder del tiempo que nos da el sistema. Y esas serían nuestras 3 preguntas en las que se estaría hoy conformando la capacitación. Y sin más preámbulo, pues vamos a iniciar. Estos son los elementos multifactoriales que ustedes ya presentaron, formación pedagógica, sí. Ustedes ya saben que si egresaron de una escuela normal, de una escuela UPN, pues llevan cierto puntaje. O también pueden, si no egresaron de una de estas 2 escuelas, pues demostrar esa experiencia con clases que hayan dado en el servicio público o privado. Tienen también que presentar su promedio de carrera, cursos extracurriculares, que ya sabemos que tenemos un catálogo, experiencia docente y apreciación de conocimientos y aptitudes, que este último es el que nos vamos a enfocar en esta tarde. Nada más en este elemento, porque es el que sigue, es el paso que a cada uno de ustedes le sigue. Continuamos. Bien, ¿qué es la admisión docente? Pues para empezar, dentro de esta capacitación nos vamos a enfocar en ese elemento multifactorial, que es el de apreciación de conocimientos y aptitudes, que es un elemento, un instrumento de opción múltiple. No vamos a tener en el examen ninguna pregunta abierta. Quienes ya han tenido la oportunidad de realizarlo lo saben. Siempre vamos a tener opciones de respuesta, pero pues también para seleccionar hay que tener habilidades, conocimientos y aptitudes. Y bueno, lo vamos a hacer con base a los perfiles profesionales de los que ya comentábamos y se trata de una prueba objetiva de alto impacto y con alcance nacional. Por eso es muy importante que si nos acompañan de otra entidad de la República, bienvenidos sean, porque el examen es el mismito en todo el país, ¿verdad? Incluso hay quienes dicen, no, pues se van a liberar más plazas en otra entidad de la República y se lanzan por presentar su examen en otra entidad, que también es muy válido, buscar opciones, oportunidades.
y está conformada por 90 reactivos que ahorita los vamos a ver a detalle, con reglas fijas de diseño, elaboración, aplicación y calificación. Este instrumento tiene 3 áreas y subáreas, como ya mirábamos ahorita en la pregunta, mismas que iremos abordando en el transcurso de esta capacitación. Ok, dominios, criterios e indicadores. ¿Qué son? Son los atributos, dice, deseables en el ejercicio de la función educativa que pretenden contribuir a una educación de excelencia. Son las características que yo busco en el maestro que quiero contratar. Son los rasgos característicos que se esperan del trabajo cotidiano de las maestras y los maestros, considerando los contextos escolares y comunitarios, así como los planteamientos de la legislación en materia educativa. Ahorita tenemos un nuevo modelo en educación, entonces ese modelo va a demandar ciertas características del docente. Vamos a ir revisando cada uno de ellos. Recuerden que son dominios, criterios e indicadores que son como niveles. Dominio es como a grandes rasgos lo que deseo ese maestro y luego el criterio nos va como haciendo un poquito más puntual esa característica del docente y los indicadores ya nos dice, hagan de cuenta como si tuviéramos una lista, un checklist y decimos, indicador, el maestro hace esto, ok, se va acercando a ese dominio y a ese criterio. El maestro también relaciona esto con esto o actúa de esta forma. Bueno, vamos haciendo como nuestro checklist de, estoy cumpliendo con este dominio, ¿no? Vamos a comenzar con el primero. El primero de estos dominios se titula una maestra, un maestro que asume su quehacer profesional con apego a los principios filosóficos, éticos y legales de la educación mexicana. Este primer dominio vamos a enfocarnos a considerarlo de la siguiente manera para que sea bien concreto. ¿Qué quiere este dominio? Uno, que sepa que tiene que garantizar el derecho a la educación, como sea, sin importar las características del estudiante, del contexto, de las familias. Aquí el punto principal o el aspecto más importante es garantizar el derecho a la educación. ¿Por qué? Porque sabe que su trabajo no termina en el aula, que además de garantizar el derecho a la educación, está construyendo una nueva ciudadanía, es decir, esos estudiantes nos van a egresar y se van a convertir en ciudadanos y entonces tiene una visión amplia de lo que su tarea docente abarca. ¿Y qué más quiere este dominio? Que sepas que como docente tienes un compromiso de seguirte superando. Hay veces que termina la licenciatura y el maestro ya no vuelve a tomar ningún curso, ninguna maestría, ningún diplomado, ningún doctorado, ya no se prepara. Y entonces este dominio dice, el docente tiene que tener bien claro que tiene un compromiso profesional y que para ello tiene que tener disposición de superarse profesionalmente de manera constante. ¿Por qué? Porque ocupa fortalecer su práctica e irla ajustando a las nuevas demandas. Eso es lo que nos pide el primer dominio. Ahí vamos viendo poco a poco qué docente quiere el sistema educativo nacional. Uno, que garantices a todo lugar el derecho a la educación. Y número dos, que tengas siempre disposición de seguirte preparando. ¿Ok? Vamos a ver más concreto a qué se refiere este dominio. Pues nos dice que primero sabe que la educación es un derecho humano, que lo tiene que garantizar sí o sí, porque permite este derecho humano que vivamos en justicia social, en bienestar y que exista un buen trato entre las personas. ¿Y qué indicadores puedo decir? Yo sí cumplo con esto, quiere decir que tengo este dominio. Primero, lo garantizamos. Ahorita vamos a ir viendo ejemplos. Voy a ponerles uno a grandes rasgos. Cuando se recibe en una escuela, que son todo lo que les voy a ir comentando, son preguntas de examen, para que estemos bien atentos. Supongamos que en una escuela se recibe a un estudiante, un migrante, pero este estudiante migrante tiene una lengua una lengua materna que nosotros no poseemos. Entonces te va a preguntar el examen, ¿qué vas a hacer? Pues a lo mejor en la práctica decimos, pues si yo no tengo esa lengua, si no es mi primera lengua, la primera lengua de mi estudiante, pues entonces yo lo mando con la maestra apoyo. O le pido un maestro sombra.
muchas cosas que vemos en la práctica y que porque estén en la práctica no quiere decir que eso nos demanda el sistema educativo nacional, porque ¿cuál sería lo correcto? El docente se prepara en una segunda lengua porque tiene que atender al estudiante en su lengua materna. Y te quedas tú, ya me veo estudiando inglés porque el niño migrante, pues, su lengua materna era inglés. Pues así nos lo demanda el examen. Les pongo este ejemplo nada más para que ustedes vayan analizando qué tipo de preguntas van a venir y qué tipo de respuestas tenemos que dar. No lo que vemos en la práctica, que a lo mejor es lo que hacemos en la práctica, ni quiere decir que esté bien, ni quiere decir que esté mal, sino que es lo que pues en el momento podemos dar como docentes, lo que nos permiten pues la comunidad educativa, que no siempre es lo más apropiado, no es lo ideal, volvemos a la palabra ideal. ¿Qué más indicadores debo tener? Eso, reconocer que mi trabajo permite muchas otras cosas, que el niño se eduque, permite que mi sociedad viva en armonía, que asume que forma ciudadanos. El día de mañana ahí van a estar participando activamente en la sociedad. Fomenta que todos los alumnos tengan igualdad de oportunidades. ¿Para qué? Para que continúen todo el trayecto educativo, que puedan egresar oportunamente y que alcancen aprendizajes, independientemente de las barreras que se presenten, de las necesidades educativas. ¿Y qué más? Atiende el principio del interés superior de niñas, niños y adolescentes. Maestros, este principio es así, grábense. Interés superior de niñas, niños y adolescentes. No lo podemos perder de vista de verdad. Todo nuestro examen hay que contestarlo pensando en esto, interés superior del niño. Y ahorita vamos a ver un poquito más de qué trata, pero ahorita les digo, interés superior del niño es que él es primero en derecho. Sobre mi derecho como docente, sobre mi derecho como directivo, sobre mi derecho como padre de familia, sobre mis derechos como sociedad. El niño va primero, el adolescente va primero. Entonces, eso significa interés superior del niño, que hay una prioridad para los estudiantes. Entonces, ya desde esa perspectiva, hay que pensar en cómo vamos a responder el examen. Hay otro criterio para este mismo dominio. ¿Se dan cuenta? Miren, arriba dice una maestra, un maestro que asume su quehacer profesional y ahí criterio 1 y acá nos adentramos a un criterio número 2 que dice realiza su práctica desde la interculturalidad. Voy a volver a otro ejemplo, similar al del niño migrante. Cuando recibimos en nuestra escuela a un niño originario de una cultura indígena, resulta que de repente ese niño recibe violencia escolar porque sus compañeros pues lo ven con una vestimenta distinta a la que ellos tienen comúnmente o a la que conocen y se empiezan a burlar de él. Y bueno, ¿qué tiene que hacer el docente en estos casos? Siempre es aprovechar la interculturalidad como una forma de aprendizaje. Si este niño me llegó, entonces yo tengo un tema dentro de los contenidos curriculares que habla sobre el origen étnico, sobre las etnias, sobre a lo mejor el origen de los cualquier cosa que podamos vincular, no sé, a lo mejor una muestra gastronómica, que hablemos sobre platillos típicos de México, siempre. Y si yo tengo una problemática como tal sobre un niño que no es aceptado desde la interculturalidad, entonces, ¿qué puedo hacer? Y esta es pregunta de examen también. Te vienen varias opciones y te dicen, puede ser que a lo mejor le pides al niño que ya traiga uniforme o que traiga una vestimenta como el resto de los niños para evitar que le hagan bullying. Otra, no, pues hablar con sus padres para que sepan lo que está viviendo el niño, para que lo lleven a terapia. Pues no, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál sería el docente ideal? Aprovecho la situación para el aprendizaje. ¿Cómo? Hablo sobre, por ejemplo, les comento a mis estudiantes que muchas palabras de las que utilizamos hoy en día provienen de origen étnico. Por ejemplo, el chocolate. ¿Ustedes han comido chocolate? Sí, ay, está rico y les gusta, sí. Pues fíjense que esa palabra viene de origen étnico. Y entonces empezamos a despertar interés en nuestros estudiantes desde la interculturalidad. Y a raíz de que vamos disminuyendo las brechas de desigualdad, pues también lo aprovechamos la situación como una oportunidad para el aprendizaje, para la identidad, para el respeto. Entonces, eso es muy importante. ¿Qué busca?
pues que aprovechemos, que los alumnos comprendan que existen diferentes formas de relación en un plano de igualdad entre diferentes saberes, culturas y lenguas. Luego, ¿qué más? Privilegiar el respeto sobre cualquier situación, privilegiar el respeto. Aquí está, miren, se comunica en lengua materna de los alumnos, a donde quiera que yo llegue. Si yo llegue a una comunidad rural, donde a lo mejor la mayoría de los niños proviene de una cultura indígena, pues yo me tengo que comunicar en su lengua materna. A lo mejor en el examen decimos, no, pues si no me la sé, no hablo su lengua, pues para fines del examen somos el docente ideal. Queremos el trabajo, no lo queremos, así tenemos que pensar, ¿no? Y entonces dice que nos tenemos que comunicar en la lengua materna de los alumnos y en contextos y condiciones específicas en una segunda lengua. Miren lo que nos demanda. A lo mejor ustedes ven y dicen, híjole, aquí pues yo ya no cumplo con este requisito, no estoy apta para el trabajo, ¿verdad? Pero pues, ¿qué mirábamos en el primer criterio de este dominio? Pues un docente que está dispuesto a seguirse preparando, entonces lo podemos hacer, sí lo podemos hacer con disposición. Impulsa las interacciones para desarrollar conocimientos y experiencias desde diversas perspectivas, que era el ejemplo que les da ahorita. Aprovecho la situación y lo convierto en una oportunidad de aprendizaje. Llevamos 2 criterios de este dominio. Vamos por uno más. ¿Qué más quiere este dominio? Quiere que asuma su responsabilidad para participar en procesos de formación continua y desarrollo profesional. Miren, qué interesante la palabra. Es tu responsabilidad seguirte preparando. Quiere que te sigas preparando. Entonces hagan de cuenta que trabajo en una empresa y me dicen, sí, está bien, muy buenos tus conocimientos y todo, eres apto, pero tienes que tener disposición para seguirte preparando y que a lo mejor por las tardes haya un curso y que dices, ay, no, yo no quiero entrar porque en las tardes es mi tiempo libre, yo no tengo por qué usarlo para el trabajo. Bueno, acá en el sistema educativo nacional pasa algo similar, nos demanda. Y además no nos dice te invito, ¿no? Nos dice es tu responsabilidad participar en procesos de formación continua y desarrollo profesional. Y miren, si ustedes están aquí conectados, ya cumplen con este requisito, porque están interesados en seguirse preparando. ¿Qué indicadores me permiten a mí saber que yo cuento con este dominio? Primero, se prepara conforme a las necesidades profesionales. Supongamos que nos llega al salón de clases un niño que no ve o un niño que no escucha. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Inmediatamente prepararme para aprender sistema Braille, prepararme para aprender lengua de señas mexicana. Y entonces está complicada la chamba del maestro, ¿verdad? Podemos decir, qué fácil, pues si nomás me paro y doy una clase, pero nos vienen retos y desafíos para los cuales tenemos que estar preparados. Y no quiere decir que a lo mejor antes de que me llegue el niño yo ya voy a estar preparada, sino que voy a tener la disposición para, conforme a las necesidades de mi práctica, prepararme, continuarme formando. Luego, ¿qué más? Utiliza la investigación educativa y científica, así como las tecnologías para enriquecer su práctica. Leo, investigo, analizo lo que ya hay de información sobre a lo mejor alguna situación problemática que estoy enfrentando en mi aula, y a lo mejor uso recursos tecnológicos que me permiten lograr con éxito mis objetivos. Y esta de abajo intercambia experiencias y reflexiona sobre su práctica con su colega. Lo vemos siempre, consejo técnico escolar, programa escolar de mejora continua. Eso es reflexionar sobre nuestra práctica y colaborar con nuestros colegas. Miren, hasta aquí terminamos el primer dominio. ¿Cómo lo ven? Ya sabemos entonces que quieren que nosotros garanticemos el derecho a la educación. También quieren que actuemos desde la interculturalidad y quieren que estemos bien comprometidos con nuestra formación profesional permanente, continua y permanente. Ahora vamos con otro dominio. A ver, ¿qué más quiere el sistema educativo nacional? Si se dan cuenta, si ustedes dominan esto, se lo aprenden, ¿qué es lo que quieren de ustedes? Cuando ustedes contesten un reactivo del examen, van a decir, no, esta es la respuesta correcta, porque allá me dijeron que estos eran los requisitos con los que yo tenía que contar pues para que me contrataran, ¿verdad? Y entonces ahí vamos entrando, sí, son importantes las teorías, pero es más importante saber qué quiere de mí ese trabajo
para el que me están contratando, ¿no? Y en este segundo dominio dice, conoce un maestro que conoce a sus alumnas y alumnos para brindarles una atención educativa con inclusión, equidad y excelencia. Conocer a nuestros alumnos. ¿Para qué necesito conocerlos? Porque lo que no conoces, no puedes trabajar con ello, no puedes intervenir de forma pertinente. Necesito tener algo de referente. ¿Con qué empezamos los maestros nuestras secuencias didácticas o al inicio del ciclo escolar? Con un diagnóstico, porque no puedo partir de la nada. Necesito conocer a mis estudiantes. Pero miren qué importante, no nada más el aspecto cognitivo. No ocupo diagnosticar para saber en qué nivel de aprendizaje se encuentra mi alumno y saber de dónde partir. Necesito también conocer su desarrollo físico. ¿Cómo está su motricidad? Necesito también conocer su desarrollo lingüístico, socioemocional, que es muy importante hoy en día. Necesito saber todas esas características de mi estudiante para poder intervenir y saber seleccionar qué estrategias pedagógicas son las correctas para implementar en mi salón de clases. Si no conozco a mi estudiante, pues voy a estar trabajando sin resultados, porque a lo mejor decidí implementar una estrategia que a mí como docente me gusta, porque a mí me gusta leer y entonces yo los pongo a leer, porque a mí me gusta hacer carteles y pues quiero que también los hagan ellos, pero a lo mejor ni los conozco, no sé cuáles son sus habilidades, sus intereses, su nivel de desarrollo. Y entonces esa es una primera parte, conocerlos a ellos. Pero además, ¿qué? También tener interacción con las familias para obtener esa misma información y conocer más a cada uno de mis estudiantes. Y otra, fíjense en esto, tener altas expectativas. Hay una lectura dentro de la bibliografía, que es de Bropi, me parece, en donde habla sobre las expectativas del docente. Les voy a poner un ejemplo a manera de analogía. Cuando una mamá tiene 2 hijos, y dice, ay, este hijo me salió muy bueno para la escuela, puros reconocimientos y muy bien, y luego tengo el otro hijo que no salió bueno para la escuela, de plano no le gustó la escuela. Y entonces estamos todo el tiempo compartiendo esa información de forma que yo me lo creo, que él se lo cree, y entonces durante todo el trayecto de su vida, el que le dije que todo el tiempo que él no le gustaba la escuela, se lo creyó tanto que pues no lo logró, porque yo no tenía expectativas, ¿y cómo se las voy a generar? ¿Cómo voy a hacer que él solito tenga expectativas si nunca escuchó que yo tenía expectativas de él? Lo mismo sucede en el salón de clases. Si mis alumnos están escuchando de, estos niños no van a lograr leer y escribir, ya sé que no les gusta la escuela, no tienen compromiso, sus papás no colaboran, pero estos de acá sí, estos sí bien rápido me aprendieron porque son bien aplicados y entonces vamos así como segmentando, ¿no? Y etiquetando. Y las expectativas, nos dice este documento, que cuando un docente tiene altas expectativas, hay estudios que reflejan que un docente con buenas expectativas logra que los estudiantes alcancen los aprendizajes por el simple hecho de haber tenido altas expectativas. Nos da excelentes resultados. Hay documentación, hay investigación al respecto que también viene dentro de la bibliografía. Voy a hacer un paréntesis aquí nada más para comentarles. Miren, el examen, año tras año es muy extraño que cambien los reactivos año tras año. Por lo general, no sé, la mitad de las preguntas son las mismas que el año pasado, más de la mitad son similares. Y entonces, aquí, microfonitos, los exámenes no cambian mucho. Con la experiencia que tenemos en la resolución de estos exámenes, les digo que la bibliografía que viene hoy es muy escasa, la verdad. Y de la información que viene en la bibliografía, ya hay unos documentos que diría, no viene nada, no viene una pregunta, es conocimiento general y es muy importante leerlos y conocerlos, sí, pero hay documentos que de plano los ves y dices, no había ninguna pregunta sobre este tema. Y hay otros que dices, oye, vienen preguntas de esto y esto, un montón, y no viene la bibliografía. La verdad que se los digo, que sí. Yo, en la experiencia de esta resolución de exámenes, hay documentos que he leído que digo, no venía nada sobre este, y hay otros que ahorita no estaban ahí y que digo que son muy importantes que los lean, que los conozcan, porque pueden venir reactivos. En ese entendido, está este que les comento de las expectativas, y si ya lo veo que es uno de los dominios,
tener altas expectativas, pues entonces me confirma que este referente o este artículo del que les hablo, pues va a venir. Vamos a ver entonces qué nos demanda este dominio. Uno, conoce las características y necesidades educativas de las alumnas y los alumnos como base para el desarrollo de su práctica. Definitivamente, necesito saber cuáles son sus inteligencias, su inteligencia múltiple, sus habilidades cognitivas, sus intereses, pero necesito conocer, eso es del estudiante, nada más propio de él, reconocer sus características físicas, cognitivas, lingüísticas y socioculturales, porque también es importante saber de dónde proviene, cuál es su contexto. Hasta la escolaridad de sus papás, el nivel socioeconómico, me dan referentes a mí del estudiante con el que voy a trabajar y de qué manera debo trabajar con él. Identifica la influencia del entorno. ¿Qué es esto? Intervención contextualizada. Voltear a ver en dónde vive el niño, en qué contexto y esas problemáticas, traérmelas al salón de clases. ¿Cuántas veces escuchábamos que nos decían, ¿y esto para qué me va a servir? Jamás en la vida vi tal tema que me enseñaron en la escuela. Pues porque no teníamos aprendizajes situados, no teníamos un aprendizaje que realmente tuviera relación directa con el contexto del alumno. Entonces nos demanda a nosotros, y ahora la nueva escuela mexicana más que nos permite tener autonomía curricular y que nos permite también diseñar, pues tenemos que considerarlo. Reconoce las características de la comunidad y vida cotidiana para la construcción de su identidad. Hay un sentido de pertenencia y un arraigo por la comunidad en donde vive el estudiante y necesito conocerla para tener una práctica docente que realmente me dé resultados positivos. ¿Qué más necesito? Conocer a las alumnas y a los alumnos para brindarles atención incluyente y equitativa. Miren, aquí están como los 3 aspectos de cómo voy a conocer a mi alumno. Número 1, dialoga con los alumnos de forma respetuosa para conocer su situación de vida. Ahí está directamente con él. Necesito conocerte a ti, preguntándote a ti como estudiante. ¿Quién eres? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué te molesta? ¿Qué tipo de actividades te agradan? Y después, ¿qué más? Observo, ya no necesito preguntar nada, pero mientras está en el recreo, mientras se comunica con sus alumnos, veo sus interacciones, si es introvertido, si es extrovertido, si presenta alguna situación problemática con sus compañeros, si se lleva bien o se lleva mal, qué situación se está presentando. Entonces ya dialogué, ya lo observé, ¿qué más ocupo hacer para obtener información? Pues platicar con sus familias. Y para platicar con sus familias necesito tener comunicación asertiva, respetuosa, para que ellos me proporcionen información que me va a servir para mi práctica. Y por eso tenemos esas reuniones al inicio del ciclo y les hacemos cuestionarios y diagnósticos a los papás. Indagar por otro medio sobre la vida comunitaria, ¿ok? Ya tuve la información de donde podía. ¿Qué más necesito? Voltear a ver allá afuera de la escuela, en donde habita el estudiante. Y de esa forma lo voy a conocer. ¿Ahora qué? Pues ya que lo conozco, pues utilizo esa información para mi práctica. ¿Vas a su práctica docente? ¿Me están escuchando bien? Por ahí alguien puso que se corta el audio. ¿Los demás escuchan? Sí, maestra, sí se escucha bien. Sale, vale. Se escucha muy bien. Gracias. Entonces, lo primero es conocerlo. ¿Y ahora qué hago con esa información? La guardo, porque vamos a ser honestos. Hago el diagnóstico porque me lo piden como requisito al inicio del ciclo escolar o porque ya sé que es el paso 1, ¿no? Pero luego, ¿cuál sería el paso 2? Pues aplicarlo, porque ¿de qué me sirve conocer o tener información que no voy a utilizar? Pues de absolutamente nada. Entonces, tenemos que aplicarla para lograr el aprendizajes. ¿Y cómo puedo yo demostrar que sí tengo este criterio? Pues primero, teniendo altas expectativas sobre las capacidades y posibilidades de aprendizaje intelectual, físico, etcétera. Volvemos a lo mismo. Me tengo que proponer como maestra, lo van a lograr, van a aprender a leer, van a aprender a dividir, a multiplicar, van a aprender los estudiantes porque tienen las capacidades para lograr. Si yo me lo creo, se lo van a creer mis estudiantes. Reconoce la importancia de la participación de los alumnos para su desarrollo integral. Genero las posibilidades para que ellos no se cohíban, para que estén motivados, para que levanten su mano, para que no sientan vergüenza equivocarse. Comunica
a los alumnos los aprendizajes a lograr. Eso lo hemos visto todo el tiempo. Antes nos formaban y nos decían, ustedes tienen que pegar en el pizarrón, ahí en un lugar visible. El aprendizaje esperado, ¿no? Le llamábamos antes. ¿Qué aprendizaje esperado quieres de esta clase? No, pues que el alumno utilice la información para comunicarse oralmente oral y escrita. Y la teníamos que poner en un lugar visible, ¿no? Bueno, ahorita ya, mejor ya no lo tenemos tal cual de esa forma, pero sí tenemos que comunicárselos, decirles a los alumnos, en esta clase o de esta actividad van a aprender esto, para que ellos tengan bien claro de qué se trata. Comprende que las tareas y desafíos de aprendizaje que implican esfuerzos son oportunidades para aprender con seguridad, iniciativa, perseverancia y actitud crítica. Ay, no es que esta actividad sí me la hacen rápido y está bien facilita y ya sé que sí la saben hacer, entonces todo el tiempo les pongo la misma y no busco actividades retadoras, desafiantes para ellos. Pues tache, maestros. Necesitamos estar buscando siempre oportunidades de aprendizaje que les impliquen esfuerzo a los alumnos. Reconoce que el establecimiento de metas de aprendizaje con los alumnos favorece el desarrollo de su autonomía, compromiso y responsabilidad. El alumno también va a tener un objetivo. ¿A dónde tiene que llegar con mi clase? ¿A dónde tiene que llegar con esta actividad? Y entonces él se compromete para alcanzarlo. Ahora vamos con otro dominio. Ya sé que tengo que garantizar un derecho, que me tengo que comprometer con mi preparación profesional, que tengo que conocer a mis alumnos, y acá viene otro. ¿Qué dice este? Contribuir construir ambientes favorables para el aprendizaje. Y el ambiente de aprendizaje implica tantas cosas que se escucha bien bonita la frase ambientes favorables para el aprendizaje, pero implica tantas cosas, demanda tanto de un docente. ¿Qué tenemos que buscar? Pues que el estudiante aprenda con gusto, que participen con conciencia de sus fortalezas y alcancen el máximo logro de aprendizajes. Y pues no demanda un trabajo pedagógico intencionado y continuo con ellos. Que se puedan manifestar saberes, experiencias, intereses en la vida de cada quien. Este dominio también trata de que tomemos decisiones relevantes e informadas sobre qué, cómo y para qué enseñar. Todo tiene que tener un propósito. De repente, a lo mejor, bien común, se compró la planeación para cumplir con el requisito administrativo, y entonces yo no estoy haciendo una planeación enfocada en mis estudiantes y en sus necesidades, y entonces no sé ni el qué, ni el cómo, ni el para qué, porque al final del día, pues la planeación la di nada más para cumplir y todos los días estoy nada más abriendo el libro de texto y sigue la siguiente actividad y la siguiente y la siguiente y la siguiente, y así nos vamos como maratón, ¿verdad? Para ver quién alcanza a cumplir con más actividades del libro y no le tomamos la importancia que necesitamos. Entonces, es importante saber qué, cómo y para qué enseñar. También abarca saberes didácticos que el personal docente necesita en sus intervenciones para favorecer en las alumnas y alumnos su participación, colaboración, inclusión y aprendizaje, en donde es sustancial atender sus preguntas, comentarios y dudas. De repente, no, después no hablamos de ese tema y el alumno tiene una duda, un interés y te lo quiere manifestar, nosotros, ahorita no estamos con ese tema, por favor, guarda silencio. Y entonces vamos haciendo que el alumno pues ya no tenga intenciones de continuar participando. Vamos a ir viendo cómo lograr con este dominio de ambientes de aprendizaje favorables. Número 1, preparar el trabajo pedagógico para que los alumnos aprendan. ¿Qué es preparar? Pues la planeación, maestros. El diagnóstico, la planeación, nuestra secuencia didáctica, eso es preparar nuestro trabajo, nuestros materiales. Comprende las capacidades y contenidos de acuerdo con el campo formativo, la fase y el nivel en que elabora. Primerito, ¿quieres trabajar en la primera fase, en la segunda fase, en la tercera? Pues conoce qué campos formativos existen, qué contenidos se abordan en esa fase, qué características tiene un niño en esa etapa. Identifica actividades y estrategias acordes a los contenidos. ¿Qué quiere decir? Pues que hay que echarse el clavado a conocer qué viene en el plan de estudios. Diseña actividades que fomenten el desarrollo integral del alumno
No, nada más quiero proporcionarle conocimientos. Quiero que pueda aplicar esos conocimientos en toda su vida, en la vida cotidiana. Planea estrategias y actividades que fortalezcan el desarrollo progresivo del logro de aprendizajes. Voy aumentando gradualmente la complejidad de mis actividades para que mis alumnos vayan adquiriendo, conforme pasa el tiempo, pues un mayor progreso en sus aprendizajes. ¿Qué más? Vamos a ver, otro. Desarrolla el trabajo pedagógico con el grupo o los grupos escolares de modo que favorece el aprendizaje y la participación de los alumnos. Primero, tengo que propiciar actividades tanto individuales como colectivas. De repente no nos gusta porque, ay, se me hace un desastre en el salón, yo puras actividades individuales, porque no me gusta, o de repente puras actividades en colectivo, porque siempre hay un niño que hace la chamba de todos, ¿verdad? Y pues sale el trabajo. Y entonces, pues, eso nos genera problemas porque no estamos permitiendo esfuerzos individuales y colectivos. Tenemos que buscar un balance. Luego, utiliza de forma eficiente el tiempo escolar. Miren, este es bien importante. En aquel entonces había, creo que 8 rasgos le denominaban. Antes, como eran como aspectos esenciales con los que tenía que cumplir el docente. Y era eso, utilizar eficientemente el tiempo escolar de la normalidad mínima escolar. 8 rasgos de la normalidad mínima escolar. Y uno de ellos era eso, utilizar de forma eficiente el tiempo escolar. Y nos decía, eso de me voy a la dirección, a un convivio, eso del día de hoy, alguna fiestecita en el salón, eso de el día de hoy vemos películas para que se nos vaya todo el día. Eso, tache, porque todo el tiempo de nuestra jornada escolar se tiene que dedicar única y exclusivamente al aprendizaje, al alcance de aprendizajes. Y eso quieren, estos que nos van a contratar, eso quieren que dediquemos todo el tiempo de la jornada a actividades de aprendizaje, al logro de aprendizajes. Establece una comunicación asertiva para estimular la participación. Quiero que haya respeto entre pares, entre mis estudiantes, y quiero que haya respeto alumno-maestro y maestro-alumno para que ellos se sientan motivados a participar. Y utiliza el espacio escolar de forma flexible. El salón de clases no es el único espacio de la escuela en el que puedo enseñar. Están los patios, están los pasillos, los corredores, están inmensidad de lugares en donde puedo llevar a mis estudiantes a aprender. Había un concepto que llamábamos aula invertida, que era precisamente eso, que el salón no era el único espacio en el que enseñábamos, ¿verdad? Podíamos invertirlo y tomar otros espacios como lugares de aprendizaje. Y tiene un cuarto criterio este dominio de construcción de ambientes favorables para el aprendizaje, que dice evalúa permanentemente. Miren, y aquí confirmo un poco lo que les decía yo sobre la cuestión de la bibliografía de la guía, porque antes venían en la guía unos cuadernillos de evaluación. Entiendo que cambia el plan de estudios, que tenemos un nuevo modelo, pero hay cuadernillos que eran los que utilizábamos siempre para saber qué tipos de estrategias hay en evaluación, para saber cómo debo comunicar esos resultados a mis estudiantes y a los padres de familia. Y ahorita, revisando la bibliografía, pues no vienen esos documentos que me parecen muy importantes, pero que sí queremos que ustedes aborden, porque van a venir preguntas, porque aquí viene un criterio que dice, evalúa permanentemente. ¿Y qué necesito yo para evaluar? Pues estrategias de evaluación. ¿Las conocen? ¿Saben qué tipos de estrategias de evaluación existen? Híjole, pues, no sé, el examen. De repente, ¿verdad? Nada más pensamos en eso, pero hay un sinfín de estrategias de evaluación y luego también hay diversas maneras en que yo tengo que comunicar los resultados a mis estudiantes. Uno, para motivarlos a seguir aprendiendo, para mejorar sus resultados. Otro, con los padres de familia, que es un diálogo también permanente que tenemos que tener. Y luego, dice ahí mismo, ¿no? Estrategias de evaluación diversificadas, permanentes, flexibles y coherentes con la formación. Un examen no es la única. A lo mejor mis estudiantes ni siquiera tienen habilidades para responder una prueba oral y yo nada más les estoy colocando exámenes. Entonces, ¿qué es importante? Pues diagnosticar, tener un diagnóstico para saber qué es lo que debo aplicar en el aula.
en el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Pero también ocupo dialogar con los alumnos de forma oportuna para que sepan, oye, a lo mejor yo detecto un avance en mi estudiante que ni siquiera él detecta y se lo tengo que comunicar y decir, mira, así estabas antes y mira cómo estás ahora, así estás progresando. Y ahí voy generando también expectativas, ¿verdad? Y también le puedo hablar sobre sus retos. Mira, tu dificultad está aquí, entonces nos vamos a enfocar en esto, porque aquí estás un poquito más lento en tu proceso de aprendizaje, pero lo puedes lograr por esto y por esto. Entonces, siempre un diálogo permanente con los estudiantes y analizar los avances para reflexionar y mejorar la práctica. Si yo nada más evalúo a mis estudiantes para tener una calificación, subirla al Yoremia y no sé qué hacer con esa información, pues no estoy evaluando. No estoy evaluando. Estoy cumpliendo con un requisito administrativo nada más, pero no estoy evaluando. Porque la evaluación es profunda, es permanente y me habla sobre el alcance de aprendizaje, sobre el avance y el progreso del estudiante. Y si yo no conozco eso, nomás veo una calificación, a lo mejor el estudiante que me sacó 7 tiene un avance enorme y significativo, pero él ve la calificación y dice, estoy por debajo de mis compañeros, pero a lo mejor tus compañeros que obtuvieron 10, su avance fue mínimo. Y entonces por eso necesito comunicarlo, pero también aprender a identificarlo. Vamos con el cuarto y último dominio. Aquí vamos a acabar con el maestro que quiere que sea el sistema educativo nacional. ¿Qué más ocupa el sistema educativo? Pues que participes y colabores en la transformación y mejora de la escuela y la comunidad. Wow, o sea, este dominio no es cosa menor. En la transformación de la escuela y la comunidad, qué responsabilidad tan grande la del docente. ¿Y qué ocupamos para eso? Pues colaborar con mis compañeros docentes, primero, colaborar con los padres de familia, colaborar con mis estudiantes, dialogar, buscar argumentación y reflexión sobre la práctica. ¿En función de qué? Pues de las metas y objetivos que me planteé como maestro al inicio del ciclo o que nos planteamos como colectivo docente. Pero también pues necesito que esa transformación emerja de algo, que es una política educativa. Yo necesito saber, a ver, la nueva escuela mexicana, ¿qué es lo que quiere? Porque si yo no lo sé, ni me interesa saber qué es la nueva escuela mexicana, pues entonces mis objetivos van a ir por un lado y los objetivos del sistema educativo nacional van a ir por otro. No, es que a mí no me gustaron los nuevos libros de texto, que estaban mejor los de antes, y entonces queremos ir así por dos caminos, ¿no? Pero hay una razón de ser en los planes de estudio. Y volvemos a lo mismo otra vez, el trabajo conjunto de las maestras con las familias a partir de reconocer el papel que tienen en la formación integral de sus hijas e hijos y establecer mecanismos basados en el respeto, aprecio a la diversidad social, cultural y lingüística que los caracteriza. Muy importante no dejar de lado el trabajo con las familias. Vamos a ir viendo qué me demanda este dominio. Número 1, participar en el trabajo de la escuela para el logro de finalidades de educación básica. Cuando hacemos el programa escolar de mejora continua, ahí se define cuál es la necesidad global de nuestra escuela y qué estrategias vamos a llevar en nuestras aulas para abonarle al logro de los objetivos generales, ¿verdad? Y además nosotros en el aula también tenemos objetivos propios que emergen de ese objetivo general, que es muy importante tener siempre presente. ¿Cómo puedo saber que yo cumplo con este dominio? Que sí soy un docente que participa y colabora para la transformación. 1, ejerce su autonomía profesional para la definición de contenidos de aprendizaje. No me voy hoja por hoja en el libro. Digo, este contenido sí es relevante porque tiene relación con su contexto. Y hay una problemática ahí en su comunidad que tiene relación con este contenido del plan de estudios. Y entonces voy relacionando la información de forma que yo ejerzo mi autonomía profesional, porque la nueva escuela mexicana me permite que yo seleccione contenidos que son propicios para mis estudiantes según el contexto que yo conozco, porque allá en la Secretaría de Educación Pública me dio conocimientos generales, básicos que debo aplicar, pero también me dio toda la oportunidad y libertad de yo seleccionar otros contenidos, porque ellos no conocen el contexto en el que yo trabajo, no están ahí en mi escuelita y no ven qué niños tengo y cuáles son las familias.
Es inmenso el sistema educativo nacional y entonces por eso se nos da la oportunidad de nosotros tener esta autonomía profesional. Colabora en el diseño, implementación y evaluación del programa escolar de mejora continua. Ay, que se encargue la maestra fulanita de tal, porque qué flojera tener ese trabajo extra. Pero pues no es ningún trabajo extra, es parte de nuestro trabajo. Involucrarnos, implementar esa estrategia que dijimos en el Consejo Técnico que íbamos a implementar, presentar avances y resultados, aportar ideas, conocimientos y experiencias sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje que contribuyen en la toma de decisiones en el Consejo Técnico Escolar. Mucho siempre ha estado en cuestionamiento si los docentes podemos faltar o no a un consejo técnico escolar, porque ¿dónde dice que yo no puedo faltar un día de consejo técnico? El acuerdo de los consejos técnicos escolares, que también lo tienen que revisar, lo vamos a ver ahorita, pues señala que las obligaciones de los miembros del consejo técnico escolar, que somos todo el colectivo docente, es asistir a las reuniones de consejo técnico escolar. Y luego aquí, si ustedes ven este dominio, dice que pues debo aportar ideas, conocimientos y experiencias al consejo técnico escolar. Le dan una importancia enorme y realmente la tiene. Si realmente trabajamos lo que se nos pide en el consejo técnico escolar, sí tiene muchas implicaciones y sí permite obtener resultados, pero en ocasiones pues lo vemos como o un día de descarga administrativa o un día de relax o más carga administrativa, no sé, depende cómo lo vean ustedes, que a lo mejor dicen, no, pues yo debería estar en clase y aquí estoy perdiendo a lo mejor el tiempo, pero en realidad pues es una reflexión la que se genera en un consejo técnico escolar sobre la práctica. Y participa con la comunidad escolar en acciones de prevención y atención que pongan en riesgo el bienestar del alumno. Hay también dentro de los consejos de participación ciertas comisiones que se van generando y una de ellas pues es la de protección civil, por ejemplo, que sí que siempre nos demanda que la conformemos en las escuelas y pues eso nos permite toda esta parte de la prevención y atención de aspectos que pongan en riesgo a nuestros estudiantes. La guardia, tengo que hacer la guardia y nos tenemos que dividir, pues aquí está, miren, prevención y atención son acciones que a lo mejor y no nos agarran tanto, pero van abonando. ¿Qué más nos dice este dominio? Pues nos dice que también debemos colaborar con los pares para la mejora de la práctica educativa, mostrando disposición para trabajar con sus colegas. Ay, no, yo la academia de primero, la academia de segundo, la academia de tercero, mejor prefiero trabajar sola, yo organizar mi planeación, yo hacer mis estrategias de evaluación, pero entonces si no colaboramos con nuestros pares, nos perdemos de información muy importante, porque a lo mejor una problemática que yo enfrento ya la enfrentó un compañero que tiene más experiencia o más años de servicio y que me puede brindar estrategias de cómo atenderla. Establece un diálogo con sus colegas para compartir conocimientos. Ahí está la parte, por ejemplo, cuando llega un estudiante, un docente de nuevo ingreso, que van a ser ustedes próximamente, pues ahí está la parte de que participemos activamente para compartir conocimientos, para que ellos nos compartan a nosotros y para nosotros compartir con ellos. Se involucran actividades de aprendizaje profesional colectivo que contribuyan a la comprensión de la política educativa y participan en el proceso de asesoría y acompañamiento para mejorar su práctica. Este último es, va el ATP, ¡oh! No, ya me pidió la planeación, ya me pidió las carpetas de los alumnos y, ay, no, y no más bien estar sentado ahí observándome y me pongo todo nerviosa y ya, y no falta el chamaco que se portó peor ese día y entonces ya quedé mal y bueno, en lugar de verlo como una oportunidad de, oye, qué padre que venga alguien y me eche un ojito y me diga, maestra, por aquí no, y maestra, por aquí sí, qué bien, ¿verdad? No lo vemos como eso, como una oportunidad de aprendizaje, sino como un estrés, una carga, ¿verdad? Luego, ¿qué más? ¿Qué otro criterio viene aquí? Pues involucrarnos con las familias, participar en el desarrollo de sus hijas e hijos. Definitivamente tenemos que colaborar con las familias. Comunica de forma asertiva a las familias su corresponsabilidad, decir qué parte les toca a ellos y qué parte nos toca a nosotros, para que en conjunto prestemos atención a las necesidades del estudiante.
Generar espacios y formas diversas de encuentros con las familias. De repente decimos, ay, ahí te va la calificación pegadita en el cuaderno para no tener que ver a los papás. O no voy a hacer una reunión en la tarde porque es mi tiempo. ¿Por qué no la hago en la jornada escolar? No quiero generar estos espacios. Y es muy importante que tengamos esta comunicación, generar esos vínculos con la familia y sobre todo orientarlas, porque en ese diálogo podemos detectar que alguna familia pues tiene más necesidades que otras, así como los estudiantes. Y entonces yo me tengo que acercar también en un escenario de equidad con aquellos que requieren más mi apoyo como maestra. A lo mejor mi estudiante tiene papás que no aprendieron a leer y escribir. Y entonces qué difícil que él me aprenda a leer y escribir si no tiene un reforzamiento en casa, ¿verdad? Y en ocasiones eso, pues no lo dialogamos. Y a lo mejor tuve dificultades y dificultades con el niño o la niña para que me aprendiera a leer y se me va el tiempo y hasta el final me di cuenta que sus papás no sabían leer y escribir y que el niño jamás tuvo un acercamiento a un libro antes de llegar a la escuela, que también son estrategias o métodos para acercarlos a la lectura, por muy sencillo que lo veamos, ¿no? Había unas lecturas que decían que el acercamiento principal o una de las estrategias principales es que el niño en su casa ve un periódico, ve un libro, ve una revista, ve a su mamá, a su papá con un documento que esté leyendo para que él también se interese. El hecho de pasar por una calle e irle preguntando al niño que no sabe leer todavía, ¿qué dice ese letrero? Porque ellos fácil identifican, ¿verdad? Que saben dónde está el Oxxo y dónde dice Oxxo, aunque no sepan leer. Saben, porque identifican los letreros, ¿verdad? Porque los van escuchando. Entonces, está padre porque volvemos a las expectativas. A lo mejor el estudiante todavía no ha consolidado la lectura y la escritura, pero al momento en que nosotros hacemos estas preguntas con ellos se motivan, ¿verdad? Porque, sí supiste leer, ya sabes que ahí dice Ox, aunque nosotros ya sabemos que lo hace porque pues, se aprendió la palabra y lo identifica por los colores del lugar, ¿verdad? Entonces, hay muchas oportunidades para el aprendizaje y necesitamos comunicarlos con las familias para saber si el alumno está teniendo esas oportunidades y esos acercamientos. Y por último, en este dominio, pues también nos habla de valorar a la comunidad desde la diversidad en nuestros procesos de desarrollo y aprendizaje para una construcción de la identidad y la dignidad humana. Participar con sus alumnos en actividades comunitarias para una mayor comprensión, aprecio por sus saberes, valores, normas, culturas y formas de vida. Vincular, aquí está muy importante, porque estas también son preguntas de examen, vincula procesos de enseñanza y aprendizaje con problemas y desafíos sociales. Les van a venir preguntas de esto. Hay una problemática allá afuera en la comunidad y ¿qué hago yo como docente? Traérmela al aula, generar un debate con mis estudiantes sobre esta situación para que ellos opinen sobre cómo ven de la contaminación que está habiendo aquí en la comunidad. De contaminación del aire, del suelo, del agua, lo que sea. Situación que se nos presenta allá afuera como una problemática, que los niños estén dialogando mucho sobre ello. Lo aprovecho, me lo traigo al aula y se convierte en una oportunidad de aprendizaje. Van a venir preguntas de ese tipo en donde les demande traerse problemáticas o actividades comunes en la sociedad, en el contexto de ellos, como oportunidades de aprendizaje. Y bueno, estos son los dominios, lo que se espera que seas tú como docente. Si lo tienes, te contrata, te dice la SEC, o la SEP, perdón, a nivel nacional, ¿no? Sonora somos SEC. Y si hay otras personas por aquí que no sean de Sonora, pues su secretaría local, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere que seamos, que garanticemos el derecho a la educación, que estemos comprometidos con nuestra formación profesional, que generemos ambientes de aprendizaje favorables, que nos comuniquemos con las familias, que busquemos transformar la escuela y la comunidad. Esto nos pide el sistema educativo nacional. No los olviden cuando contesten su examen. Cualquier pregunta que les presenten, digan, a ver, ¿qué quiere el sistema educativo nacional de mí? Esto, esto, esto. Y vayan descartando. Ahorita más adelante vamos a ver el tipo de preguntas y cómo ustedes pueden contestarla de la mejor manera. Y ahora le voy a hacer el espacio al doctor Germán Walters para que comparta otra información con ustedes y en un ratito más regreso por acá.
Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Nada más si me pueden confirmar en el chat si se escucha bien, por favor. Excelente, muy bien. Pues vamos a continuar con esta presentación, agradeciendo a la maestra Arlene por este encuadre que nos hizo muy correctamente acerca de los dominios, donde observamos ya en la primera parte de esta capacitación cuál es el docente o la docente ideal y la escuela ideal. Es importante y lo recalcamos mucho. Cuando ustedes estén el día de su examen, ya sea el 24 o el 25 de mayo, que les toque hacer la apreciación de conocimientos y aptitudes, es importante que ustedes estén con la mentalidad de responder como una escuela ideal o como docente ideal. ¿Cómo reaccionarías tú de manera perfecta ante una situación que se presente? Muy bien, en este caso vamos a revisar rápidamente cuál es la estructura que tiene este examen. Este examen, como bien sabemos, es de 90 reactivos y tiene una estructura que está dividida por áreas y por subáreas. En este caso son 3 áreas, que son las que observamos en la pantalla, y son 6 subáreas, 2 subáreas para cada área, como lo podemos observar. Lo comento rápidamente. La primera área es aspectos normativos, es decir, todos aquellos leyes, artículos, aquellos protocolos, manuales, guías, documentos normativos como tal, que nos digan cómo debe ser la educación en México. Esta área de aspectos normativos se divide en 2 subáreas, que son principios legales para una educación integral. Aquí desde la educación integral ya sabemos que es uno de los criterios que establece la Ley General de Educación, y también el 1.2, que son las bases normativas de la nueva escuela mexicana, la NEM por sus siglas, que ya pues todas y todos conocemos que está la nueva escuela mexicana, es el modelo educativo o la reforma educativa que tenemos desde el año 2019, precisamente con la nueva Ley General de Educación. Después, el área número 2, que viene siendo intervención docente. Si se fijan, en el área 1, es primero saber cuál es el fundamento normativo, qué documentación sustenta todo lo que hacemos en la práctica educativa. En el número 2 es intervención docente, que tenemos aquí al centro de la pantalla, que se divide en 2 áreas, que es bases para el trabajo con las alumnas y los alumnos y el marco curricular de la nueva escuela mexicana. ¿Qué diferencia hay entre el 1.2, bases normativas de la nueva escuela mexicana, y el 2.2, marco curricular de la nueva escuela mexicana? Simplemente que en el primero, en la parte de arriba, vemos cuál es el soporte normativo, de dónde nace, de dónde parte, qué debe de comprender, etcétera. Y en el marco curricular ya nos dice cómo está estructurado todos los contenidos, ya es donde entramos a la parte de las metodologías, de cómo están organizados los procesos de desarrollo y aprendizaje anteriormente conocidos como aprendizajes esperados, etcétera. Ahora bien, en el área 3, finalmente, vemos cómo el examen nos va a hacer preguntas. Ya nos hizo preguntas acerca de lo normativo, ya nos hizo preguntas acerca de lo que son la intervención docente. Ahora nos va a hacer preguntas acerca de cómo es el trabajo o la participación en la escuela y la comunidad. ¿De qué manera? ¿Qué cosas nos va a preguntar el examen, esas 90 reactivos? Van a venir algunas preguntas que tengan que ver en cómo es el trabajo colegiado, es decir, cómo es el trabajo entre pares. Cuando decimos entre pares, nosotros que somos docentes, ¿quién es mi par como docente? Otro docente. Entonces, aquí es el trabajo colegiado que se hace principalmente en el escenario que tenemos del Consejo Técnico Escolar, que es un espacio destinado para ese fin. Y la última subárea que tenemos, que es el trabajo colaborativo entre la escuela y la comunidad. Muy bien, ese es de manera muy general las áreas y las subáreas que tenemos y que vamos a encontrar ese próximo 24-25 de mayo en el examen para el proceso de admisión, y que es importante que nosotros identifiquemos qué me va a preguntar sobre aspectos normativos,
sobre la intervención docente y sobre cómo yo participo y trabajo colaborativamente con docentes y con la comunidad. Grosso modo, eso es en lo que se enfoca. Se desarrolla mucho en los dominios que acabamos de revisar con la maestra Marlene y lo vamos a revisar de manera rápida, pero también ya poniendo unos ejemplos. Es decir, vamos a leer en qué consiste las 6 subáreas, pero también un ejemplo de la vida cotidiana de un docente o una docente en donde lo vemos reflejado de esa parte. Muy bien. El primer aspecto que tenemos, estamos viendo aquí en pantalla, es aspectos normativos del área 1. ¿En qué consiste? Esta área valora el conocimiento de la normativa que regula la educación en México. Reconoce la educación como un derecho humano. Importante esta palabra, el derecho humano. Es decir, el derecho, y si vemos a las niñas, los niños y los adolescentes como centro del proceso educativo, que están dentro de la comunidad, la nueva escuela mexicana plantea la comunidad al centro, pero entendiendo que las alumnas y los alumnos están dentro de esa comunidad, están inmersos y tienen derechos que tienen que ser pues garantizados. En este caso, cuyas características son la gratuidad, la laicidad, la inclusión, la universalidad y la obligatoriedad en todos los niveles educativos. Por otra parte, en tanto a los agentes educativos, ¿quiénes son los agentes educativos? Maestras, maestros, directores, directoras, ATP, supervisores, todas las personas que están dentro del ámbito escolar son agentes educativos porque tienen de una u otra forma una intervención en el proceso de aprendizaje, que es lo principal en este caso, ¿no? Tienen relación directa con las bases y la normativa de la nueva escuela mexicana y han de conocer las leyes y los aspectos jurídicos que rigen su actuar dentro del servicio educativo. Ahora bien, ¿cuál es la primera subárea? Es la 1.1 que nos dice principios legales para una educación integral. Cuando mencionamos la palabra integral, que es uno de los criterios que aparece en el artículo 16 de la Ley General de Educación, un documento importantísimo que lo puedan leer. No todo, pues nosotros les vamos al final de esta capacitación, les vamos a dar unas precisiones de qué documentos principalmente ustedes pueden estudiar, pueden leer y ya de manera muy resumida, porque hago un paréntesis, estamos muy a tiempo de poder generar una estrategia de estudio para en estas últimas 2 semanas que tenemos antes del examen, prepararnos muy bien y poder tener un buen resultado. Recordemos que este instrumento es el de mayor puntaje, 30 puntos del 100 en total que tenemos para poder acceder a una plaza. En este caso, cierro paréntesis y continuamos, ¿no? Con esta subárea que es cómo tener, cuáles son los documentos normativos que me dicen cómo alcanzar una educación integral. En pocas palabras, se busca que las y los docentes conozcan y comprendan los principios normativos que salvaguardan el interés superior de niñas, niños y adolescentes, o también, como decimos, interés superior de la niñez, y que promuevan el derecho a la educación, poniendo de manifiesto sus conocimientos y aptitudes al conocer o reconocer los principios, las acciones, las descripciones y aún las situaciones en que los refieren. Un ejemplo de esto, de esta primera subárea de principios legales para una educación integral, es, por ejemplo, aquí, cuando en un consejo técnico escolar la directora de una escuela primaria detecta que algunos maestros están aplicando castigos como la exclusión temporal del aula a niñas y niños con bajo rendimiento académico. La directora interviene para recordar al personal docente que el derecho a la educación es inalienable, es decir, no se lo podemos quitar el derecho a la educación, no podemos retirarle este derecho a las niñas, a los niños, y que cualquier práctica que limite el acceso o la participación plena de los estudiantes va en contra del interés superior de las niñez, tal como lo establece el artículo 3 constitucional y la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Desde aquí, desde este ejemplo práctico, podemos decir, a ver, bueno, el subárea es principios legales de una educación integral.
Pero ¿cómo puedo conocer eso? Pues ya estamos marcando aquí tres elementos importantes. Uno, el artículo tercero constitucional y la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que son los documentos normativos, pero que también vienen y aterrizan en otro documento que es el Consejo Técnico Escolar, no normativo como tal en este caso, sino más de procesos y como tal, pero sí es importante que vemos la vinculación, en qué escenario se puede suscitar, en qué escenario podemos nosotros recurrir al uso de la normatividad. En este caso, el artículo tercero y la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es uno de los documentos normativos importantes. Y el ejemplo continúa de esta manera. La directora propone capacitar al personal sobre prácticas pedagógicas inclusivas, que recordemos que la educación debe ser inclusiva, es otro de los criterios que tiene en la Ley General de Educación, y estrategias de manejo de grupo para evitar acciones discriminatorias y garantizar el respeto a los derechos de cada estudiante. Además, organiza una charla informativa con los padres de familia para explicarles sus derechos y obligaciones respecto a la educación de sus hijos. Aquí estamos viendo que todavía lo extiende hacia la comunidad, involucra a otros agentes educativos. Entonces, este es un primer ejemplo de cómo hacer válido o en dónde se puede reflejar esta subárea que es principios legales para una educación integral. En la subárea 1.2 vemos las bases normativas de la nueva escuela mexicana. El anterior era la normatividad en lo general del sector educativo, que es lo que se tiene que atender partiendo del artículo tercero constitucional, perdón, y la Ley General de Educación y otras leyes como la de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Pero ahora en la subárea 1.2, otra base normativa es enfocado a la nueva escuela mexicana. ¿Qué nos dice? Esta subárea se considera el conocimiento de la nueva escuela mexicana, que es el modelo de educación que establece las bases para el desarrollo y la formación de las alumnas y los alumnos. Asimismo, incluye los criterios y los fines de la educación en México, los cuales están regulados normativamente y orientan la labor educativa y los demás aspectos relativos a la función de las maestras y los maestros. En este caso, aquí nos está marcando en el segundo párrafo qué es lo que tenemos que estudiar para conocer las bases normativas de la nueva escuela mexicana, los criterios y los fines. ¿En dónde los voy a encontrar? En el artículo 15, los fines de la educación, y el artículo 16, los criterios. Esos dos artículos son de la Ley General de Educación, que es un documento también que les vamos a compartir. Ahora bien, aquí vamos a observar un ejemplo sobre esta subárea. Dice la maestra Laura que imparte clases en una escuela secundaria pública, organiza una actividad interdisciplinaria en la que sus alumnos deben investigar una problemática social local, como la falta de agua potable o el acceso limitado a servicios de salud, y proponer soluciones desde una perspectiva comunitaria. Para ello, conforma equipos con estudiantes de distintos niveles de rendimiento, fomenta el diálogo respetuoso y guía la investigación desde un enfoque humanista, intercultural y crítico, como lo plantea la nueva escuela mexicana. Estos enfoques, humanista, intercultural, etcétera, son criterios que nos marca la Ley General de Educación. Entonces aquí lo estamos observando, y que durante el proceso la maestra promueve la participación de las y los estudiantes, el trabajo colaborativo, el pensamiento crítico y la conciencia social. También vincula el proyecto con contenidos de ciencias, ética y español, favoreciendo el aprendizaje situado y significativo, que era algo que comentábamos anteriormente en los dominios que tenemos que desarrollar. Ahora bien, el área, ya pasando de lo normativo, vamos a ir a la parte de la intervención docente o la práctica docente. Es otra de las áreas que va a contemplar. Van a venir varias preguntas que van a ir enfocadas a la intervención docente, que es importante que conozcamos. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de tipo de preguntas. ¿En qué consiste la intervención docente? Esta área se valoran las bases teóricas del desarrollo del aprendizaje que fundamentan el trabajo de las maestras y los maestros con las alumnas y los alumnos en el aula. Creo que en esta área es mucha información que se ha revisado a lo largo de la carrera, que vemos las teorías del aprendizaje, cómo se genera el conocimiento,
qué estrategias utilizar, metodologías, etcétera. De igual forma, valora el reconocimiento de los elementos curriculares que componen la nueva escuela mexicana, como el modelo formativo del sistema educativo nacional. ¿Cuáles son las subáreas que tenemos aquí? La 2.1, que son las bases para el trabajo con las alumnas y los alumnos. En este caso, ¿en qué consiste esta subárea? Primero que nada, se valora la intervención de las maestras y los maestros en los procesos de desarrollo y de enseñanza y aprendizaje de las alumnas y los alumnos mediante las actividades y las estrategias apegadas en las perspectivas teóricas constructivista y sociocultural. Aquí ya nos estamos metiendo a la parte de cuáles son los enfoques teóricos, metodológicos que tienen el soporte de la nueva escuela mexicana, de la actual política educativa nacional, que es importante que lo tengamos ahí claro, para ver también detectando palabras claves como procesos de desarrollo, de aprendizaje, que son importantes mencionar. Y un ejemplo de cómo identificar la práctica, en este caso es el profesor Miguel de quinto grado de primaria, quiere que sus alumnos comprendan el concepto de fracciones. Creo que esto nos ha pasado a muchos en el salón de clase. En lugar de iniciar con una explicación tradicional en el pizarrón, es decir, levantarse simplemente y hacer dibujos o simplemente explicar con los números tal cual, organiza una actividad práctica en equipos. Cada grupo recibe una pieza de cartón dividida en partes y deben resolver retos como: si compartes esta pizza entre 3 personas, ¿cuántas porciones le tocan a cada una? Mientras trabajan, el profesor circula entre los grupos, observa, guía, hace preguntas abiertas y fomenta que los alumnos discutan sus ideas entre ellos. Al final, cada equipo presenta sus soluciones y explican su razonamiento al grupo. Es importante que estos ejemplos que estamos mencionándoles, maestras y maestros, ustedes los vayan reflexionando, porque esos ejemplos nos los van a hacer como planteamiento en las preguntas en el examen. Ahora, habría que saber cómo responder ante ellas, dependiendo del tipo de pregunta, que ahorita les vamos a comentar los tipos que tenemos, ¿no? Otra de las subáreas que tenemos es la 2.2, que se refiere ya al marco curricular de la nueva escuela mexicana. En este caso, sabemos que nos tiene un planteamiento, una propuesta curricular. La nueva escuela mexicana tiene 4 campos formativos, tiene 7 ejes articuladores, y la estructura que tiene el marco curricular o la currícula del plan de estudios para la educación preescolar, primaria y secundaria, pues tiene que contemplar diferentes metodologías, ¿verdad? Hay una metodología propuesta para cada campo formativo. Decíamos, el campo formativo de lenguajes se propone lo que es la metodología de aprendizaje basado en proyectos comunitarios. El campo formativo de saberes y pensamiento científico se propone una metodología que es aprendizaje por indagación o aprendizaje STEAM. La de metodología que viene siendo de aprendizaje basado en problemas es para el campo formativo ética, naturales y sociedades. Y la última, que es la metodología de aprendizaje servicio, es propuesta para el campo formativo de lo humano y lo comunitario. En este caso, en esta subárea, que es el marco curricular de la nueva escuela mexicana, nos dice que se valora que se apliquen los elementos de la propuesta curricular basada en el modelo educativo de la NEM. Además, se valoran las sugerencias metodológicas. Entonces, esto es, grosso modo, ¿qué quiere decir? Que van a venir preguntas que tengan que ver con esta parte de la currícula, en cómo está estructurada. Y un ejemplo muy sencillo es el siguiente que menciona la profesora Ana, que imparte la materia de ciencias en segundo grado de secundaria, decide abordar el tema del cuidado del medio ambiente desde un enfoque interdisciplinario. Esta palabra es clave, ¿eh? Hay que ir como anotando palabras claves para el examen. Un enfoque interdisciplinario. Si ya traemos un enfoque interdisciplinario, quiere decir que se está cumpliendo con la aplicación del modelo educativo actual, que es la nueva escuela mexicana. Si nos hablan de otro enfoque, ya no estaríamos quizá cumpliendo, y es como detectar esas palabras para saber qué respuestas elegir a la hora de contestar. Y menciona desde un enfoque interdisciplinario, como lo sugiere la propuesta de la NEM,
En colaboración con los docentes de formación cívica y ética y lengua materna, planifican una secuencia didáctica integrada donde en ciencias los alumnos investigan los efectos del cambio climático a nivel local, en formación cívica y ética reflexionan sobre la responsabilidad social y ecológica como ciudadanos, y en lengua materna elaboran un ensayo argumentativo con propuestas para cuidar el medio ambiente desde su comunidad. En este caso, se cumple con la parte interdisciplinaria que plantea la nueva escuela mexicana. Y finalmente, ya vimos lo que es la primera área y las dos subáreas de lo normativo, lo normativo que tenemos que repasar, estudiar. Ya vimos en el área 2, que fue la intervención docente, pero ahora, ¿qué viene? En el área 3 es cómo nosotros participamos de manera colaborativa y cómo trabajamos colegiadamente en la escuela y con la comunidad. ¿En qué consiste esta área? Se refiere a que se valora el trabajo, las estrategias y las acciones que se realizan en colegiado para fomentar el vínculo entre la comunidad y la escuela, todo lo que propicia un entorno seguro que permite atender las necesidades de aprendizaje de las alumnas y los alumnos. En este caso, hay dos subáreas. La 3.1, que se refiere, aquí me gusta porque lo marca muy puntual. Una subárea se refiere al trabajo colegiado, es decir, el trabajo entre pares que tenemos. Repito, cuando decimos entre pares, si yo soy un docente, mi par, ¿quién es? Otro docente. Entonces, el trabajo colegiado para la mejora continua. ¿Cómo trabajo yo con otros docentes para lograr mejorar en mi escuela, en mi práctica docente? Que esto, si se dan cuenta, todo está vinculado, porque lo que yo haga aquí va a tener un resultado, un impacto en las otras áreas, en la intervención docente, en el área 2, va a tener que ver también si yo comprendí el área 1, que es la normatividad, porque si yo entiendo la normatividad, puedo hacer un buen trabajo colegiado también, porque conozco lo que tengo que lograr, los objetivos, etcétera. En este caso, en resumen, el trabajo colegiado para la mejora continua se valora que las personas participantes identifiquen la función y el papel que las maestras y los maestros desempeñan dentro del Consejo Técnico Escolar como integrantes y como colectivo docente para atender las necesidades de la comunidad educativa. Además, se reconocen las estrategias que promueven una cultura de paz. Importantísimo saber, conocer, leer los documentos que nos hablen acerca del Consejo Técnico Escolar. Siempre vienen preguntas acerca del Consejo Técnico Escolar, algún ejemplo te van a poner ahí, alguna situación, y es importante que podamos leer y que sepamos, por ejemplo, esto lo hemos comentado mucho, como decíamos, en los años, ¿no?, que hemos visto quiénes son los responsables de dirigir un consejo técnico escolar. A lo mejor yo puedo llegar a una escuela y decir, pues es que yo en la escuela, la señora de la tiendita, la otra vez estaba dirigiendo el consejo técnico o el intendente. Entonces yo digo que es no. Recordemos que la escuela ideal nos dice que el director, en este caso, en una escuela completa, por ejemplo, es quien debe de conducir y dirigir el consejo técnico escolar. Entonces hay que pensar en la escuela ideal. ¿Y quién nos dice la escuela ideal? Los documentos normativos. ¿En dónde nos plantea eso? En el área 1, que acabamos de comentar ahorita, ¿no? Todo lo normativo. Entonces, vámonos pongámonos ese chip de una escuela ideal, de un escenario ideal. Muy bien. ¿Qué ejemplo podemos mencionar sobre el trabajo colegiado en los consejos técnicos entre docentes? Durante una sesión mensual del Consejo Técnico Escolar, CTE, el colectivo docente de una escuela primaria identifica un aumento de los conflictos entre estudiantes durante el recreo. O sea, lo identifican pues mediante el diálogo, un docente comenta, el otro lo confirma, etcétera, ¿no? A partir de esta necesidad detectada en la comunidad educativa, las y los docentes liderados por la directora asumen su rol activo dentro del CTE, compartiendo observaciones y propuestas. Como parte de la intervención, deciden implementar una estrategia de mediación escolar entre pares, organizando talleres de resolución pacífica de conflictos, comunicación asertiva y empatía, tanto para docentes como para estudiantes, etcétera, ¿no?
Es un ejemplo que simplemente nos hace ver cómo se puede lograr un trabajo colegiado, cómo es un escenario ideal y que nosotros, cuando venga una pregunta sobre este tema, tener bien identificado que está dando atención al subárea 3.1 o al área 3, que nos habla acerca de ese trabajo colegiado y colaborativo, perdón, entre docentes. Y finalmente, la última subárea que tenemos es la 3.2, que habla acerca ya vimos en el anterior el trabajo colegiado, es decir, entre docentes, docente con docente. Ahora es el trabajo colaborativo entre toda la escuela y la comunidad. Recordemos que la nueva escuela mexicana pone al centro, y creo que la mayoría de ustedes han visto ese esquema de flor, en donde al centro dice comunidad, y luego hay 4 pétalos que son los 4 campos formativos, y luego hay 7 pétalos todavía más afuera, que son los 7 ejes articuladores, pero dice todo coloca al centro a la comunidad, pero en los documentos normativos nos dice, entendiendo que dentro de la comunidad están las niñas, niños y adolescentes, y que todo lo que suceda en comunidad pues impacta en la formación que estas personas van a recibir. Ahora bien, este trabajo colaborativo entre la escuela y la comunidad se refiere a que las personas participantes reconozcan la importancia de fortalecer el vínculo con la comunidad escolar para salvaguardar la integridad física, psicológica y social de las alumnas y los alumnos a través de la creación de espacios seguros. Ojo, eso que leí de salvaguardar la integridad física, psicológica y social es garantizar derechos de las niñas, niños y adolescentes. Es el interés superior de la niñez. Fíjense, aquí se refleja también lo que podemos leer en lo normativo, lo que se mencionó anteriormente en los dominios. ¿Cómo puedo llegar a una colaboración ideal entre la escuela y la comunidad? Veamos un ejemplo muy práctico que dice, en una escuela secundaria, el equipo docente detecta que varios estudiantes han reportado sentirse inseguros durante la entrada y salida del plantel debido al acoso de personas externas y la presencia de violencia verbal entre algunos compañeros. Durante una reunión del Consejo Técnico Escolar, aquí estamos vinculando la subárea anterior, las y los docentes junto con la dirección involucran, ahora sí, a madres, padres de familia, autoridades locales y personal de apoyo para diseñar un plan de acción comunitario. Entre las medidas acordadas se encuentran implementar un programa de escuela segura. Si se implementa un programa de escuela segura en colaboración, en coordinación entre la escuela y la comunidad, este es un ejemplo del trabajo colaborativo que se puede dar y eso se puede pues cumplir y se puede llevar a cabo para dar cumplimiento también a esta parte que nos menciona la subárea 3.2. Muy bien, entonces, resumidas cuentas, todas estas áreas van a venir las 90 preguntas que van a tener ustedes en su examen, los 90 reactivos, van a hablar sobre estas 3 áreas y sobre estas que se desglosan en estas 6 subáreas. ¿Okay? Lo normativo, la intervención docente y el trabajo colaborativo y colegiado en la escuela y con la comunidad. Ahora sí, ya vamos a pasar ahora a la tercera parte de esta capacitación que tiene que ver con cómo está, qué tipo de reactivos vienen en este examen. Este examen que ustedes van a realizar ya en casi poco más de 2 semanas que van a tener esta aplicación. Las características del instrumento de apreciación de conocimientos y aptitudes. ¿Qué estructura tiene el examen? Recordemos, son 90 reactivos que se utilizan en el instrumento de apreciación de conocimientos y aptitudes, que son de opción múltiple, se componen de una base que plantea un problema o tarea que incluye los elementos necesarios para su solución y 3 opciones de respuesta, de las cuales solo una es correcta. Pero déjenme decirles que hay 3 tipos de estructuras o de preguntas que nos van a aparecer. Hay cuatro tipos de preguntas que nos van a aparecer, que son cuestionamiento directo, van a haber preguntas formuladas de cuestionamiento directo, van a haber preguntas de completamiento, así se le denomina, ahí van a haber preguntas de ordenamiento y preguntas
de relación de elementos. Aquí vamos a pasar ya a esta tercera y última etapa de esta capacitación para que ustedes tengan tips o recomendaciones de, a ver, cuando tenga este tipo de pregunta, ¿cómo la tengo que leer? ¿Cómo la tengo que resolver para no perder tiempo y también para tener una respuesta correcta? Ahora bien, empezamos con la primer tipo de reactivos que son cuestionamiento directo. Un cuestionamiento directo se presenta como una oración interrogativa o afirmativa que demanda una tarea específica a la persona participante. En este caso, quiero mencionarles, maestras y maestros, cuando ustedes tengan una pregunta de cuestionamiento directo, aquí se recomienda que ustedes tienen que responder, pues, ser muy concretos, claros y fundamentados. La respuesta que ustedes vean más concreta, más clara y más fundamentada, que cumpla con esto, es irnos sobre esta, pues, respuesta de las tres que nos van a plantear. Tenemos que identificar, antes de responder un cuestionamiento directo, tenemos que identificar qué es lo que se quiere. Es decir, si nos está preguntando por una acción, si nos está pidiendo una justificación o si nos está preguntando o una postura. ¿Qué nos está pidiendo? ¿Una acción, una justificación o una postura? ¿Cómo voy a identificar yo eso? Cuando yo veo una pregunta, un cuestionamiento directo, si me está preguntando el ¿qué harías tú? Ya me está diciendo ¿qué harías? O sea, ya es de acción, me está demandando una acción. Entonces yo me voy a ir a las respuestas y la respuesta que esté primeramente demostrando una acción, pues ya esa respuesta va a ir de gane, ¿no? Vamos a irnos orientando hacia esas que vayan, a lo mejor de las tres respuestas, dos me están dando una propuesta como de una acción y que sí coincide con lo que la pregunta, y una no, pues ya descarto una de ellas. Entonces, sí tenemos que leer muy detenidamente. O si me pregunta, ¿por qué tal cosa? Ya si me dice por qué, ya me está pidiendo una justificación. ¿Por qué sucede tal cosa de tal manera, por ejemplo, ¿no? Entonces ya tengo que irme a las tres opciones de respuesta y ver cuáles de estas respuestas me están dando una justificación a la pregunta. Y a lo mejor de las tres respuestas que tenga posibles, una de ellas ya me plantea como tal una justificación que responde y coincida con lo que es la pregunta del por qué. Pero si también me está preguntando, ¿estás de acuerdo tú con tal situación? Ya me está haciendo un planteamiento de una postura. Entonces aquí ya tenemos que identificar en las respuestas qué tipo de cuestionamiento directo me está haciendo. Es importante eso, maestras, maestros, y ahorita también vamos a repasar otras preguntas, que identifiquemos el tipo de pregunta, ¿no? Ahora bien, el ejemplo que tenemos aquí de cuestionamiento directo es, ¿cuál es la situación escolar que promueve la democracia no solo como un régimen político, sino como una forma de vida? Recordemos, opciones A, B y C. Aquí pues ya sabemos que la opción A es la correcta, pero me gustaría que leyéramos las tres opciones y poder identificar por qué la A es la correcta. La primera dice, antes de comentar las respuestas, nos está preguntando que promueven la democracia, ¿sí? La democracia es uno de los criterios de que tenemos en la educación y que dice no solamente como algo político, sino como una forma de vida, ¿sí? Ahora bien, inciso A, el maestro pide al grupo que organice 3 equipos conformados por 2 alumnas o alumnos, quienes previa elección de uno de los equipos fungirán como jefe y subjefe de grupo. Inciso B, el maestro propone una terna de candidatos. Desde ahí, el maestro ya está proponiendo, ya está como, vamos a decirlo, sesgando o está viciando, ¿no?, el proceso, porque él dice, yo propongo a estos 4, entonces ya no está tan democrático la elección de las personas. Desde ahí, la B ya no sería, ¿no? Yo puedo ya ni siquiera leer el resto de la oración, no perder tiempo en el examen, porque desde ahí ya identifiqué que no se está cumpliendo con lo democrático. Es otra recomendación que les damos. No sé, coloquialmente, como lo decimos, no se claven en la respuesta o leerlas, error, leerlas muchas veces las respuestas. ¿Por qué? Porque eso te va a hacer dudar más y tomar una mala decisión. Váyanse, lean bien la pregunta, leemos la respuesta una vez
y tomar una decisión. En este caso, la B, decíamos, el maestro propone una terna de candidatos, desde ahí digo, ya no. ¿Por qué? Porque está proponiendo a las personas que pueden ser, ya no es democrático. Y la C, el maestro propone candidatos, volvemos a lo mismo, desde ahí, de que el maestro proponga los candidatos, ya no estamos permitiendo que el grupo, que mis 30 estudiantes, por ejemplo, entre ellos se organicen, entre ellos se pongan de acuerdo, entre ellos determinen si van a votar, cómo van a votar, etcétera, como lo hace la opción A que tenemos, ¿no? Entonces, de esta manera ya estamos cumpliendo y viene la normatividad. Muy bien. Siguiente ejemplo de cuestionamiento directo es el que tenemos a continuación, que lo voy a leer ahorita un poquito más fluido. El ejemplo es, durante el recreo, una docente observa que un alumno de 5º grado empuja y se burla repetidamente de otro compañero. Al intervenir, la docente confirma que no es la primera vez que esto ocurre. O sea, ya es reiterativo, ¿no? Empieza el daño. Decide iniciar el protocolo para la atención de posibles situaciones de acoso escolar. Pregunta, de las siguientes acciones, ¿cuál de las siguientes acciones corresponde a la fase de atención inmediata según el protocolo para la erradicación del acoso escolar? En este caso nos está preguntando, decíamos, ¿qué me está diciendo? ¿Quiere una acción, una justificación o una postura de mi parte? Aquí me está preguntando directamente por una acción. ¿Cuál de las siguientes acciones? ¿Sí? ¿Cuál acción de las 3 que tengo yo en la parte de abajo de opciones de respuesta es la que me está diciendo que corresponde a la primera fase de atención inmediata? ¿Cómo voy a responder esto? Leyendo el protocolo de atención, ¿verdad? En este caso, según el protocolo de erradicación del acoso escolar. Entonces, yo me voy a la primera opción A, elaborar un informe para el supervisor escolar y esperar indicaciones antes de intervenir. Opción B, asegurar la integridad física y emocional de los involucrados y dar aviso inmediato a la dirección escolar. Opción C, llamar a los padres del agresor para que resuelvan el conflicto con el padre de la víctima. En este caso, la opción correcta es la B, asegurar la integridad física y emocional de los involucrados y dar aviso inmediato a la dirección escolar. ¿Ok? Esa es una de las preguntas. Van a venir muchas preguntas, eso sí se los puedo casi asegurar, se los afirmo, que van a venir preguntas sobre el tema del acoso escolar, de los protocolos de actuación. Es importante que los leamos. Y esas son tipo de preguntas de cuestionamiento directo. Ahora vienen el segundo tipo de 4 tipos que hay de preguntas, es el de completamiento. ¿A qué se refiere el de completamiento? Primero que nada, antes de, pues es un ejemplo donde dice, se presenta como un enunciado, texto, secuencia y gráficas, entre otros, en los que se omite uno o varios elementos. Pues la misma palabra lo dice, ¿no? De completar, de completamiento. Las opciones de respuesta incluyen la información necesaria para completar el sentido. ¿Qué recomendaciones les doy a ustedes para responder este tipo de preguntas de completamiento? Como vemos el ejemplo que dice aquí, se ejemplifica una situación del entorno escolar que corresponde al tercer plano, codiseño de contenidos, en la construcción del programa analítico, cuando en el Consejo Técnico Escolar, puntos suspensivos, ¿no? Y tenemos que buscar cuál de las 3 opciones continúan o completan esa oración. Antes de elegir o antes de pasar al por qué la opción C es la correcta, ¿qué recomendaciones les podemos dar para responder correctamente preguntas de tipo de completamiento? Primero que nada, lee toda la oración antes de leer las opciones de respuesta. Es decir, no me voy a abrir, me va a aparecer en la pantalla esta pregunta, voy a identificar inmediatamente que es de completamiento porque falta algo en la oración. Voy a leer la oración, la pregunta, el reactivo, sin leer las opciones de respuesta. ¿Por qué? Porque cuando yo me voy a las opciones de respuesta y las leo sin entender y leer correctamente la pregunta, voy a viciar y me voy a confundir más. Entonces yo les recomiendo que lean primero el reactivo y ustedes, antes de ver las respuestas, imagínense qué pudiera o qué tendría que seguir en la oración para completar. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener más claridad y al momento de ustedes hacer reflexión o memoria
Por ejemplo, si está hablando de consejo técnico escolar, se van a poner a pensar el documento que leyeron acerca del consejo técnico escolar y van a hacer su hipótesis de qué respuesta puede ser. Y ya cuando tengan eso, ahora sí se van a las respuestas, las leen una a una y van a tener más claridad. Otra de las recomendaciones es que se fijen en los verbos, los sustantivos y los conectores, es decir, cómo termina la oración y cómo empiezan las respuestas para que tenga congruencia, porque hay algunas que no tienen congruencia y desde ahí a lo mejor ustedes pueden descartar algunas e irse por la adecuada, ¿no? En ese caso, la opción que tiene como respuesta es la C, que menciona, trabajan en la creación de estrategias por fases para incluir el aprendizaje de la lengua de señas mexicana para los grupos que cuentan con alumnas y alumnos con discapacidad auditiva. La explicación, ¿cuál es? Si yo leí el documento del Consejo Técnico Escolar y conozco a lo que es el tercer plano, ya nos dice de aquellos contenidos del programa analítico que se refieren a la incorporación y la contextualización de nuevos contenidos al currículo, esa flexibilidad que tiene el currículo que hoy en día nos plantea la nueva escuela mexicana, que quizá si yo veo otro tipo de respuesta, pero que no esté adaptada al plan de estudios vigente, pues de ahí voy a descartar. Ojo con eso, las respuestas tienen que estar vinculadas a la nueva escuela mexicana, porque si no, pues ya podemos descartarlas como incorrectas. Y otro ejemplo de completamiento es el que tenemos aquí en pantalla, que dice, durante el recreo, una docente observa que dos alumnos están involucrados en una situación de agresión verbal. La docente interviene de inmediato y reporta el hecho a la dirección escolar, quien activa el protocolo correspondiente. Pregunta, la primera acción que debe realizar la dirección escolar conforme al protocolo de atención inmediata es, ojo, antes de leer las respuestas, puedo volver a leer la pregunta para poder entender y yo me imagino. ¿A qué estamos haciendo alusión aquí? Pues al tema de protocolo para las personas que están en situaciones de violencia verbal, de acoso, etcétera. De acoso escolar en este caso, me voy, hago memoria, reflexiono, pienso, recuerdo sobre este documento normativo que leí y ahora sí, yo imagino qué respuesta pudiera seguir ahí para completar la oración. Después de eso, ahora sí, leo las opciones. A, asegurar la integridad física y emocional de los involucrados. B, aplicar una sanción disciplinaria al agresor. Y C, informar únicamente a los padres de familia sin generar documentación. La respuesta correcta, pues, primero que nada, el interés superior de la niñez. A, asegurar la integridad física y emocional de los involucrados, de los dos, ¿sí? ¿Está uno agrediendo al otro? Sí, pero tengo que preocuparme por los dos son alumnos, no voy a decir, si viene una opción que dice sancionar al alumno que está agrediendo al otro y castigarlo por tal cosa porque se lo merece, pues a lo mejor voy a decir, pues sí, no, a lo mejor lo hago en la práctica, pero la escuela ideal, no, la escuela ideal tiene que salvaguardar el interés superior de la niñez, asegurar que ellos estén bien físicamente y emocionalmente. Si yo castigo o sanciono a uno de ellos, ¿qué va a pasar? Emocionalmente voy a afectar a ese otro niño, aunque sí él agredió, sí, pero lo estoy afectando emocionalmente, entonces no es una respuesta correcta. Muy bien, entonces ya vimos 2 de 4 tipos de preguntas, la de cuestionamiento directo y de completamiento. Vamos a cederle el uso de la voz a la maestra Marlene para que nos apoye cerrando con los últimos 2 tipos de cuestionamiento que tenemos, que son de ordenamiento y relación de elementos. Adelante, maestra. Listo, listo. ¿Me escuchan? Nada más confírmeme en el chat, ya estamos por terminar. Vamos rapidito, perfecto, gracias. Vamos a continuar. Miren, ya van 2 muy importantes. Esto es lo que ustedes tienen que saber para que les vaya bien en el examen. Estamos seguros que conocimientos generales, pedagógicos, teóricos, ya los tienen. Hay que seguir repasando claramente, pero esto es lo importante que ahorita dominen, ¿no? ¿Cómo ir ustedes familiarizándose con la resolución de reactivos? Ya van 2. Vamos con otro más.
Ordenamiento, miren, los dos que siguen son los más fáciles, ¿eh? Yo les voy a decir que son los más fáciles y que en estos van a perder menos tiempo, porque recuerden que son 90 reactivos, pero que además el examen tiene tiempo y son 3 horas. Entonces tenemos que comenzar a dividir esos reactivos en el tiempo que el examen dura. Y este tipo de ordenamiento, de reactivos de ordenamiento, se presentan como un conjunto de elementos que deben organizarse de acuerdo con un criterio de ordenamiento o jerarquización establecido. Las opciones de respuesta muestran un orden distinto de los elementos y solo una de ellas es correcta. Estrategias o recomendaciones para contestar reactivos de ordenamiento. Primero, antes de querer intentar ordenar los elementos, lee completamente el enunciado para que puedas identificar conexiones lógicas. Estos reactivos, les digo, en ocasiones son casi que regalados porque hay respuestas o ordenamientos bien lógicos. A lo mejor les dice, tienen que buscar pistas. A lo mejor las respuestas dicen, primero, luego, después, finalmente. Entonces ustedes dicen, bueno, finalmente, ¿de qué va lo último? Va lo último. Y se van a las respuestas y buscan cuál de esas tiene finalmente al final, ¿no? De esa respuesta. Y cuál de ellas tiene primero al principio. Entonces ya van ustedes, pues la B y la C nada más tienen así. Ahora las del centro. Luego o después, ¿qué será primero? Entonces vamos ordenando conforme a esta estrategia. Es bien importante que ustedes lo consideren. Además, ¿cuál es el tipo de ordenamiento que me está pidiendo? ¿De tiempo? ¿De importancia? ¿Es un proceso que debo ordenar? Y en este tipo de reactivos es muy importante la estrategia del descarte. Como les digo, si ustedes ya saben que en las opciones que tenemos, una de ellas dice finalmente, pues ya sabemos que esto va a ir hasta abajo. Y tenemos que irnos a las respuestas y buscar a ver cuál de estas lo tiene hasta el final. 3. Bueno, ya vamos descartando cuando menos, perdón, 2, ya vamos descartando cuando menos una, porque todas las respuestas van a ser 3. Siempre van a tener en el examen 3 tipos de respuesta. Entonces ya van descartando una, me quedan 2 y se van con otras palabras que vayan identificando. Acá tenemos un ejemplo. Una directora de una escuela primaria recibió una denuncia formal de acoso escolar. Para atender correctamente el caso, debe seguir los pasos establecidos en el protocolo de actuación conforme al artículo 23 al 43 del acuerdo 14-12-23. Como docente, debes conocer el orden correcto de las acciones para garantizar una intervención adecuada. ¿Cuál es el orden correcto de actuación que debe seguir la autoridad escolar al recibir una denuncia de acoso escolar según lo establecido en los artículos del 23 al 43 del acuerdo 14-12-23? Y nos presentan por acá varias respuestas, ¿verdad? Vayan identificándolas. A ver, la A empieza con activar el protocolo. La B, aplicar medidas de protección inmediata. La C, registrar las denuncias sin activar el protocolo. A ver, esta, por ejemplo, decimos, a ver, no activamos protocolo. Vamos a registrar, pero, o sea, ¿cómo? ¿Qué va primero? ¿Qué va después? D, realiza el seguimiento del caso. A ver, ahí también como que nos quedamos, pues, ¿cuál seguimiento si apenas te lo acaban de denunciar? Entonces, podemos ir descartando. El descarte es muy exitoso para el tipo de preguntas de ordenamiento. Entonces, ahí por ahí nos están poniendo algunas respuestas correctas. Y luego nos vamos con el segundo. A lo mejor nos podemos ir hasta la última respuesta y decir, a ver, la A dice realizar el seguimiento del caso. Esto será lo último que tengo que hacer. Y luego la B me dice integrar el expediente. Eso es al final. Informar a los padres de familia. Eso va al final. Aplicar medidas de protección. Entonces ya podemos empezar con la número 1 o con la que tenemos al final para comenzar a hacer descartes y decir, esta de plano no lleva una cronología, ¿no? Lógica. Vamos a ver la respuesta. Ahí está. La respuesta correcta es porque según el protocolo, primero tenemos que activar el protocolo y entonces ahí podemos observar que la única que dice activar el protocolo es la opción A y entonces nos vamos yendo. Muchas veces la primera respuesta nos da la solución, porque todas las demás no tienen esas respuestas, ¿verdad? O no inician con esa, entonces ya sabemos que esta es porque ese es el paso 1, ¿no? Vamos con otro tipo bueno, aquí tenemos el ejemplo, miren, esta es la forma en la que se les va a presentar, así tal cual como lo están viendo, esta es la forma en que se les va a presentar el cuestionamiento de ordenamiento. Dice por ahí, selecciona la opción de respuesta que relacione la fase de la metodología de aprendizaje basado en proyectos comunitarios
con la actividad didáctica que le corresponde. Y entonces nos dice planeación, acción e intervención. Y luego ya nos vamos a las actividades, identificar los recursos tecnológicos con los cuales se podrá elaborar un producto. A ver, eso es en la planeación, en la acción o en la intervención. B, revisar las producciones elaboradas, retroalimentar. A ver, esto ya es como que ya hubo algo, ¿no? Entonces, ¿qué es? ¿Acción, intervención o planeación? Elaborar un portafolio de evidencias. ¿Eso cuándo lo hago? Desde la planeación, en la acción, en la intervención. Realizar una asamblea con la comunidad escolar para que identifiquen las problemáticas del exceso de basura y acuerden qué tipo de actividades se va a realizar. Entonces ya nosotros desde ese momento podemos comenzar a decir, desde las primeras palabras, revisamos y decimos, ok, puedo hacer un método de descarte, una estrategia de descarte de, a ver, planeación va relacionado con esto, acción va relacionado con esto, intervención con esto. Muchas veces no vamos a encontrar las tres relaciones bien fácil, ¿no? Así directas. Incluso podemos tener respuestas que se parezcan muchísimo. Podemos tener, por ejemplo, a lo mejor la A y la B tienen dos respuestas similares y nada más cambian en una. Entonces, ¿cuál de esas dos es la respuesta correcta? Tengo que comenzar a hacer descartes. Y aquí pues nos da que la opción correcta es la B, que nos dice que la planeación es realizar una asamblea con la comunidad escolar en la que las alumnas y los alumnos identifiquen la problemática. Nos dice que la acción es identificar los recursos tecnológicos pues, con los cuales van a elaborar ese producto. Son ahora sí que manos a la obra. Y la 3, que es intervención, es elaborar un portafolio de evidencias. ¿Por qué? Porque ya realicé un producto, entonces tengo que conservarlo, guardarlo. Tenemos que ir realizando ese tipo de estrategias. Y vámonos con la última, relación de elementos. Se presenta con dos conjuntos de elementos que deberán relacionarse de acuerdo con un criterio establecido. Las oraciones de respuesta presentan distintas combinaciones de dichos elementos y solo una de ellas es la correcta. Estrategias o recomendaciones aquí también. Leer qué tipo de reactivo de relación nos está pidiendo, si nos está pidiendo a lo mejor relacionar concepto con la definición de ese concepto, a lo mejor nos está pidiendo una causa-efecto, a lo mejor nos está pidiendo una clasificación únicamente. Primero hay que saber qué es lo que me pide el reactivo. Luego, revisar todos los elementos de cada columna. Me voy primero, por ejemplo, acá tengo la columna A que son figuras escolares y lo tengo la B que son acciones del protocolo. Entonces figuras escolares se refiere a actores escolares o agentes educativos, ¿no? Entonces voy definiendo, a ver, al personal docente qué le toca, al director qué le toca, al comité, a los padres de familia, y a lo mejor hay una que tengo bien clara, esta digo, esta le toca al docente, sí o sí, yo lo sé. Entonces, en las respuestas puedo ir a ver, ¿quién tiene esta? Pues dos de las respuestas tienen que al docente le toca esto y yo estoy segura que eso es. Entonces ya comenzamos a descartar las otras dos y nos ahorramos tiempo en el examen. También, pues esa es la estrategia en este tipo de relaciones, irnos por las relaciones más claras. Vamos a tener, de verdad, unas bien claras que nos van a ayudar a contestar todas las demás. El descarte de incorrectas también, decir, no, pues en esta dice que al directivo le toca esto y nosotros sabemos que, pero no, eso es una tarea del padre de familia, es un trabajo colaborativo. Entonces la descarto por completo y ya no pierdo tiempo en esas respuestas. Es importante que nos vayamos a las respuestas y que empecemos a analizar por descarte y por elementos o clasificaciones más claras, ¿no? Relaciones más claras. Importante tanto en las de ordenamiento como en las de relación de elementos. Al final, verificar. A ver, ya seleccioné esta, creo que esta es la correcta, la leo. Sí, tiene lógica, vámonos. ¿Ok? Para no perder mucho tiempo. Tenemos un ejemplo ahí, dice, como parte del proceso de intervención ante un caso de acoso escolar, el personal docente y directivo debe conocer las responsabilidades de cada figura escolar en las distintas etapas del protocolo, según lo dispuesto en los artículos 23 al 43 del acuerdo 14-12-23. Relaciona correctamente las figuras escolares con las acciones del protocolo. Tenemos personal docente, directivo, comité y padres de familia. Y abajo en las acciones tenemos, a ver, colaborar en la implementación de medidas de protección inmediatas y canalización del caso. A ver, ¿a quién le toca eso? Colaborar en la implementación de medidas de protección y canalizar el caso. ¿Quién lo tiene que hacer? B, presentar la denuncia formal y participar en el seguimiento. Estamos hablando de acoso escolar. ¿Quién? ¿Quién presenta la denuncia?
Coordinar la activación del protocolo y asegurar la documentación del caso. El docente, el director, los papás la conservan la documentación. Ahí podemos ya encontrar un descarte muy claro. A ver, papá se va a encargar de conservar la documentación y nos vamos a las respuestas y decimos, si hay una que sea el papá con esta respuesta, la vamos descartando. Analizar los casos y proponer medidas preventivas y correctivas. ¿Quién lo hace? El comité, el docente, el directivo. Vamos buscando la opción correcta. Siempre va a haber una muy clara y a lo mejor en las otras todavía tenemos muchas dudas, pero si ya encontramos una relación que es clara, vayámonos por esa para no perder mucho tiempo. La respuesta correcta sería la A, que dice el personal docente colabora en la implementación de medidas de protección. El 2, dirección escolar, nos dice que activa el protocolo y documenta siempre. ¿Por qué? Porque lo primero que tiene que hacer el docente es comunicarle al directivo para que él tome las medidas. Y luego, el comité, ¿qué hace? Propone medidas. A ver, ya hemos detectado que es muy reiterativo este caso. El comité, ¿quién lo conforma? Lo conforman padres de familia, docentes, comunidad. Entonces, proponen qué medidas se pueden tomar porque conocen el contexto de la escuela. Y luego, los padres de familias, ¿qué hacen? Pues denuncian y dan seguimiento. ¿Por qué? Porque una de las obligaciones del padre de familia es estar atento a los comportamientos de sus hijos y notificarlo a la escuela. Tengo una semana que mi hijo no quiere salir del cuarto y llora mucho y está presentando conductas que antes no presentaba y no quiere comer. Entonces, es muy importante que el padre comunique eso a las escuelas para detectar si está habiendo alguna situación de acoso escolar. Entonces, es importante que ellos, si el alumno les dijo algo, si detectaron algo, pues lo compartan con la escuela. Miren, así de la siguiente manera, estamos concluyendo con los 4 tipos de preguntas que se les van a presentar en el examen. Esas son, no se me salgan porque ahí va lo bueno. Estos son los 4 tipos de preguntas, ¿eh? Yo sé que es bien tarde, la verdad que chulada tenerlos aquí hasta esta hora porque es tarde, pero la verdad que por los tiempos también de nuestros trabajos era la única manera de poder trabajar con ustedes y pues sabemos que también ustedes trabajan y estudian. Entonces, este tipo de preguntas, 4 tipos, se les van a presentar en el examen. Agradecerles a todas y todos. La verdad que valoramos y reconocemos el entusiasmo y el esfuerzo que ustedes ponen porque conectarse en un día entre semana desde las 7:30 hasta las casi 10 de la noche, cuando sabemos que todos tenemos muchas actividades, pero nos interesa el formarnos. Nosotros deseamos de todo corazón que todos ustedes puedan acceder a una plaza lo antes posible y que podamos pues estar interactuando como docentes, como lo estamos haciendo en este momento, pues compartiendo experiencias, ¿no? Recordemos que la búsqueda constante de la excelencia en tu profesión te convierte en un ejemplo a seguir.